Vamos a estudiar en este vídeo cómo las actividades de innovación están muy asociadas con problemas de economías de escala. Comenzaremos para ello presentando las tres particularidades del conocimiento que hemos adelantado en otros momentos de este tema. En primer lugar, decíamos el conocimiento es un bien público, es un bien no rival en la medida en la que el uso de una persona de un conocimiento nuevo no rivaliza con que otras personas lo utilicen y en esa medida es un bien público. Esta idea de bienes públicos lo habíamos estudiado en temas anteriores de esta asignatura, en el capítulo 12 del libro, entonces no nos vamos a parar ahora en este aspecto, pero sí nos pararemos en cuestiones relacionadas con las economías de escala vinculadas a la producción y a la utilización de conocimientos. Esta producción y uso de conocimientos se caracteriza por rendimientos de escala extraordinariamente elevados y crecientes. Y por otro lado, hay otra cuestión también importante que veremos en vídeo posterior, como el valor de muchas formas de conocimiento aumenta a medida que más personas lo utilicen. Cuantos más usuarios utilicen determinados conocimientos e innovaciones, estas innovaciones van a ser más valiosas. Y por lo tanto podemos decir que para comprender la producción de bienes intensivos en conocimiento, como son las actividades de innovación, debemos comprender estas tres particularidades. Nos vamos a parar, vamos a intentar analizar estas dos últimas particularidades desde el lado de la oferta por un lado y por el otro lado desde el lado de la demanda. Comenzamos entonces con la perspectiva de la oferta en relación con las economías de escala en la producción, y ahí planteamos estas ideas de que los costos de la primera copia suelen ser muy altos en relación con los costos que supone producir y distribuir a los consumidores productos adicionales, ¿no? Hay multitud de ejemplos, el libro plantea varios, quizá en esta época el ejemplo de la producción de medicamentos o de vacunas es particularmente ilustrativo, ¿no? Producir la primera dosis es muy costoso en términos de innovación. Una vez que se ha producido, los siguientes tienen un costo que es muy bajo en comparación con el primero, ¿no? Entonces, debemos considerar que una empresa que produce bienes que son intensivos en conocimiento, o sea que uno de los inputs más importantes en el proceso productivo es el conocimiento, deberán cubrir el costo de la primera copia. Y para hacerlo, deberán tener en cuenta que el precio que pongan al vender su producto deberá ser al menos tan alto como la curva de costo promedio y por lo tanto ese precio deberá ser mayor que el costo marginal. Esto implica que la producción de bienes intensivos en conocimiento, la generación de innovaciones, no se podrá entender según un modelo de mercados competitivos, un modelo donde, como veíamos, el precio es igual al costo marginal, sino que debemos entender esta producción de bienes intensivos en conocimiento siguiendo un modelo donde algunas empresas van a fijar los precios, algunas empresas que sean las primeras en lanzarse al mercado, y de ahí esta idea de los mercados en los que los ganadores se quedan con todo también. En estos modelos el precio va a ser superior a los costos marginales debido a la competencia limitada, no vamos a tener competencia perfecta, y esto en parte va a ser consecuencia, o sea, en el tema que ahora vamos a estudiar, no tanto de la escasez de competencia, sino de los costos de la primera copia. Independientemente del número de competidores, los elevados costos de la primera copia van a llevar a que el precio sea superior al costo marginal. Veamos esto con un modelo en el que podemos entender un poco mejor estas ideas. Bien, representamos en estas curvas, por un lado, el costo de producir una cantidad determinada de unidades y en el otro eje la cantidad de unidades que producimos, ¿no? Y representamos en la primera curva la curva del costo total, es una curva que comienza con el primer costo de copia y que después aumenta progresivamente, aumenta poco con el aumento de la producción. A medida que más se produce, bueno, más cantidad de bienes se producen, mayor es el costo. La curva de costo marginal la vemos aquí abajo, es una curva baja y constante, producir una unidad adicional del producto una vez realizada la primera copia, ¿verdad? Como hemos dicho en este modelo, es reducido y es constante.
La curva del costo medio es esta que empieza en el costo de la primera copia y que disminuye, al principio de manera muy brusca, pero disminuye a medida que la cantidad producida va aumentando, ya que el costo de la primera copia se va distribuyendo en una cantidad cada vez mayor de bienes producidos. Y según este modelo lo que encontramos es que el costo medio siempre va a estar por encima del costo marginal, o sea que el costo marginal es inferior al costo medio independientemente de cuántas unidades se produzcan. Bien, vamos a resumir un poco estas ideas desde el lado de la oferta, considerando que sin los derechos de propiedad intelectual, que vamos a profundizar después un poco más en este punto, la competencia de las empresas seguidoras a la que introduce este producto y de los imitadores, eventualmente eliminaría las rentas de innovación que obtendrían los primeros adoptantes de la tecnología. Y algo parecido va a ocurrir cuando los costos de la primera copia son elevados. Independientemente de la existencia de derechos de propiedad intelectual, nos encontraremos con un escenario similar. Las seguidoras podrán lograr eliminar las rentas de innovación. En esta situación, el precio siempre va a ser mayor que el costo medio. Entonces, esto lo podemos resumir en este cuadro, donde mostramos distintos escenarios, 4 escenarios diferentes. Situaciones con costos medios decrecientes, como esta que hemos estado viendo, y situaciones con costos medios no decrecientes, y por otro lado, tener en cuenta una restricción de entrada, por ejemplo, a través de derechos de propiedad intelectual u otras restricciones de entrada, y situaciones en las que no hay restricción de entrada. Bueno, con costos medios decrecientes y restricción de entrada encontramos en beneficios económicos y una situación donde el precio siempre será superior al costo medio, que será a su vez superior al costo marginal. Si no hay restricción de entrada, eso va a implicar que el precio se igualará al costo medio, pero siempre el costo medio será superior al costo marginal. ¿Por qué? Porque tenemos este escenario de costos medios decrecientes por el elevado costo de la primera copia. Cuando no tenemos costos medios decrecientes, los costos medios son no decrecientes, ahí nos enfrentamos a un escenario de entrada restringida donde los precios serán superiores al costo marginal, dada la restricción de entrada, pero el costo marginal podrá ser tanto superior como igual o inferior al costo medio. Y cuando la entrada es no restringida, en un escenario de costos medios no decrecientes, no habrá beneficios económicos y, por lo tanto, el precio será igual al costo marginal y este costo marginal, a su vez, será igual al costo medio. Bien, con esto terminamos este vídeo. Y en el siguiente nos vamos a parar nos vamos a poner en la perspectiva del lado de la demanda para analizar esta problemática.